Hello guys, welcome back to our English classes. Today we have to focus our attention on the prepositions of place. Vamos a, ahora sí, entrar en materia en cuanto al uso de estas preposiciones de lugar. Hay tres preposiciones de lugar que son indispensables para cualquier tipo de oración y que suelen ser confusas en español, puesto que las tres en español tienen el mismo significado. En español a todas estas les llamamos en. Sin embargo, al momento de utilizarlas en inglés, su significado es completamente diferente. Por eso es, o por ende, debemos entender cómo funcionan cada una de ellas. Let's begin with the preposition in. Vamos a comenzar con la preposición in. Se utiliza la preposición in cuando nosotros vamos a mencionar áreas geográficas, áreas de gran envergadura, áreas que corresponden a divisiones políticas, administrativas o incluso geográficas, como que countries, países, cities, ciudades, regions, regiones, provinces, provincias, continents, continentes o cualquier otro tipo de división geográfica o política dentro de la Tierra o dentro del planeta Tierra. Entonces hay que pensar en cómo estar dentro o, entre comillas, atrapados, circunscritos por ese país, continente, isla, región, provincia, condado, ciudad, etc. Por eso es que la preposición in se considera como la más genérica o cuyo ámbito de uso es con palabras de una división o de un rango geográfico muy amplio o muy ambiguo. ¿Dónde vamos a colocar esta preposición? Es muy fácil colocar la preposición. Si vamos a mencionar un país o ciudad o isla o región del mundo, esta palabra se considera un sustantivo. Y ese sustantivo va a estar aliado a la preposición in. Quiere decir que si yo no coloco la preposición in, no voy a entender el por qué ese sustantivo que refiere al país, ciudad o región se encuentra en la oración. Entonces hay que justificar su presencia en la oración. Y por eso es que utilizamos la preposición in, para justificar que ese nombre de país, ese nombre de ciudad se encuentra correctamente aplicado en la oración. Entonces, vamos a utilizar la preposición in con este lugar o con este país o ciudad después del verbo to be. En este caso estamos solamente aplicando el verbo to be. En otro tipo de videos vamos a usar estas preposiciones con otros verbos, no se preocupen. Pero si es que voy a utilizar el verbo to be, esta unión entre la preposición in y el sustantivo que refiere al país o ciudad se lo va a colocar inmediatamente después. For example, if I say Mónica is in Brazil, yo estoy diciendo que Mónica está en Brasil. No vamos a entender como Mónica es Brasil o Mónica es en Brasil. Recordemos que cuando usamos este tipo de preposiciones, el verbo to be asume otro significado. En este caso, el de ser o estar. Entonces, cuando nosotros armamos la oración, colocamos la preposición después del verbo to be, este verbo to be automáticamente asume ese significado. Eso es importante aclarar. Entonces, fíjense que, por ejemplo, Brasil es un área geográfica, es un nombre de país. Entonces, para justificar este sustantivo, necesitamos la preposición por delante. Podríamos decir, Sergio and Lorena are in Russia. Russia es el nombre del país. Otra vez, ¿es un área geográfica? Sí. ¿Es un espacio geográfico? Sí. Por lo tanto, para justificar la palabra Russia dentro de mi oración, necesariamente, obligatoriamente, debo colocar la preposición. Caso contrario, diríamos que Sergio y Lorena son Rusia, y eso no tiene sentido. Vean cómo ciertas palabras en inglés necesitan de un nexo, necesitan de un tipo de palabra que nexe el sujeto, el verbo y ahora el complemento. Si quitamos la preposición, toda la oración no tiene sentido. O podríamos incluso preguntar, ¿Are you in Bolivia? ¿Estás tú en Bolivia? Ven cómo automáticamente el verbo cambia su significado gracias al uso de la preposición. Si no, tendríamos que entender como ¿eres tú Bolivia?
Y eso no tiene sentido. Por más que acá estamos mencionando un sustantivo, ese sustantivo está mencionando un área geográfica en la cual nosotros estamos. Se nos circunscribe, el país nos rodea, el país nos envuelve de norte a sur, de este a oeste. Por lo tanto, es un lugar. It's a place. Es un lugar que nos circunscribe a todo lo que esté a su alrededor. Por esa razón es importante la preposición, para que de esa manera se entienda que estamos utilizando este sustantivo para indicar el lugar que nos circunscribe o que nos envuelve como persona, animal u objeto. Entonces, vean que la preposición es bastante útil, es bastante sencilla de utilizar y esta se puede aplicar tanto en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Próximamente continuaremos con otro tipo de preposición. See you later, my friends.